El te cagaste la vida era una frase bien constante, bien repetitiva. Sentí que lo que yo estaba sintiendo, que lo que a mí me pasaba a nivel emocional no era en ningún caso relevante para la persona que estaba haciendo la ecografía. Era solo el control de la semana 40 y el doctor que estaba de turno le dice a la matrona que es mejor que yo me quede hospitalizada a esperar mi parto. La ecografista me obligó a mirar la pantalla que yo no quería mirar en ese momento, señalándome de que ese embrión estaba totalmente formado, diciéndome, mírale, ahí están sus piernecitas, ahí están sus bracitos, ahí está su cabeza, ahí está entero, pero sin embargo su corazón había dejado de latir. Y cuando llegué allá, sin contracciones, sin trabajo de parto, sin ningún indicio de que se acercaba, ella me dijo, de aquí no se va sin su guagua. La enfermera o matrona me dice, te voy a poner un suerito. No, nunca supe lo que era ese suerito. Y yo empecé a vocalizar, empecé a cuando venía el dolor, a decir la letra A, como había leído que se podía hacer, y viene una matrona muy enojada a decirme que me callara, que por qué estaba gritando si yo todavía ni siquiera estaba en trabajo de parto. Yo tenía mucho miedo, no sabía lo que estaba pasando, estaba en un contexto absolutamente distinto al que yo esperaba para mi parto. Había mucha luz, había mucha gente, hacía mucho frío. Tenía que estar a las 8 de la mañana en ayunas, me ingresan y me pasan a una sala donde estoy desnuda, solamente con una sábana. Sentir que tenía mucha hambre, mucha sed y que no podía tomar nada. La persona que se acercó a ponerme la anestesia estaba hablando por teléfono todo el tiempo que estuvo en el procedimiento conmigo. Yo no sabía si me hablaba a mí o le hablaba a la persona que estaba al otro lado del teléfono, pero yo solamente sabía que si uno se movía podía quedar sin movilidad después. Y me metió la mano y me pellizcó muy fuerte. Y ahí me bajó la guata y sentí un líquido caliente entre medio de las piernas. Me rompió la bolsa. Y ahí empezaron unos dolores espantosos. Un dolor, pero que hasta el día de hoy recuerdo. Pero a mí no me permitían pararme, no me permitían caminar, y yo cada vez iba sintiendo más dolor con las contracciones que se iban haciendo cada vez más cortas. Me dijeron que era una exagerada, que estaba siendo muy alaraca, y le dijeron a mi compañero que se fuera, que no podía estar ahí si es que yo era tan alaraca. Por miedo nos quedamos callados, no preguntamos mucho, no dijimos nada, por el temor a que esto fuera más violento aún. Me vi expuesta a alrededor de 6 estudiantes que me hicieron tacto sin mi consentimiento, tactos vaginales, y la ecografía que provocó más sangrado aún por el mismo estado de aborto en el que me encontraba. Le pidieron a mi compañero que hiciera la maniobra de Christeler, que se cargara completo todo su peso sobre mí para que la guagua saliera pronto. Yo no sentía nada, pero a él le daba miedo porque decía que lo hacía con tanta fuerza que sentía que me podía quebrar las costillas. Empezaron a hablar de temas de ellos, de sus vacaciones en Miami, de la construcción de una casa, del partido de fútbol del día domingo. Yo era lo menos importante en ese lugar, yo no tenía voz, yo no existía. Es súper heavy darse cuenta de que para ti es tu parto, es la primera vez que vayas a encontrarte con tu bebé, y para los equipos médicos eres un parto más. Cuando estaba la cabeza de mi hijo asomada, el médico cortó un mechón de su pelo y me lo puso encima, como una cábala. Aquí había un vientre tajeado, un espacio limpio, un producto que era mi hijo fuera, sano, vivo, pero todo el resto de lo que me estaba pasando a mí nunca fue mirado, nunca fue aceptado, nunca fue validado. Y yo así amarrada, sin saber, sin ver, sin saber cómo era nada, la terminan de arreglar y me la ponen acá en mi cara y me dice, ya, dele un besito y despídase de su hija hasta más rato. Ya yo la veo, en ese momento nos conocimos, ella estaba llorando, y cuando yo le digo hija, como que ella deja de llorar y me escucha, y lo único que alcanzo es a darle un beso y se la llevan. Me mostraron mi guagua, intenté tocarla, me gritaron ¡no! Me dijeron que mis manos estaban sucias y que
era todo estéril y que no podía tocar la guagua. Me la mostraron y se la llevaron. Lo vio la familia antes que yo a través de una ventana en una vitrina, mientras a mí me cerraban después de la operación. Y mi hijo volvió vestido, yo nunca vi su cuerpo, nunca sentí su cuerpo, nunca supe si él venía completo, si su cuerpo estaba bien, nunca sentí su olor. Después del parto me dejaron afuera del pabellón, en una camilla, en el pasillo, 2 horas. Estaba con frío, tiritaba, solo tapada con una sábana y sin mi hijo. Y me tuve que ir para la casa toda manchada, mojada en sangre, colocarme pantalones sobre eso porque ellos se negaron a entregarme un pedazo de papel porque yo ya me iba y allá podía bañarme en mi casa. De forma protocolar me hicieron una episiotomía que nunca supe si era justificada o no. Y era un corte en mi vagina que llegaba casi al ano. Fue impactante ver mi cuerpo mutilado. Mi vagina estaba mutilada, con un dolor horrible, donde nadie me avisó lo que me iban a hacer. Nadie me explicó después lo que me habían hecho. Y cuando me pasan a mi hija, no sentí la emoción que yo creía que iba a sentir de tener a mi bebé en brazos. Era como tener a alguien extraño a mi cuerpo, que yo sabía que era mi hija, que era mía, pero no sentí la emoción que dicen que se siente cuando uno recibe a su hijo o a su hija en brazos. Yo miraba a mi guagua dormir y pensaba, ¿qué pasa si le doy pecho y hago como que me quedo dormida encima de ella y la ahogo? ¿Se acabarán mis problemas? Después de eso automáticamente pensaba en, me tengo que morir también yo.